programas de las provincias también existen. Estamos asistiendo en el país a un movimiento impulsado desde el Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se va a realizar una manifestación encabezada por Luis Delía. Luis Delía ha sido uno de los que intervino en la planificación y en la defensa, en la planificación del atentado contra la AMIA y en la defensa tanto de los iraníes que participaron de ella, del atentado, como del gobierno nacional que fue partícipe de este tema con el asesinato del fiscal Nisman, que era quien estaba investigando esta situación. El 18 de febrero se cumplen 7 años desde el asesinato del fiscal Nisman. Nada se sabe todavía a ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Todo indica que fue un asesinato y así está caratulado el expediente. Hay un imputado, un tal Lagomarsino, que parecería que fue infiltrado dentro de la Fiscalía de Nisman, Fiscalía Especial, y Nisman fue designado por Néstor Kirchner para investigar este tema. Por supuesto, juega ya en este tema el carácter de que Nisman era judío. Entonces ya se empieza a mover el antisemitismo del país para proteger a aquellos que asesinaron al fiscal Nisman. Pero volvamos a este movimiento que hay contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay muchos artículos de la Constitución Nacional en los que se refieren a la Corte Suprema, pero vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, el artículo 53 de la Constitución, que está incluido en la sección primera que trata del Poder Legislativo. El artículo 53 dice claramente, hablando de la Cámara de Diputados, capítulo primero, que solo la Cámara de Diputados, ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de los 2/3 partes de sus miembros presentes, de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Entonces, si el gobierno nacional, que tiene casi el 50% de los diputados de la nación, está disconforme con la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y considera que algunos de sus miembros o todos están incluidos dentro de las causales por las cuales se les puede ejercer juicio político, como dijimos recién, mal desempeño de sus funciones, delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, etcétera, para no repetir, ¿por qué no lo hace?
¿Por qué lo manda Luis de Lía para que con una tropa armada de distintas formas? Muchos de los que van a ir a esa manifestación están pagados, van y no saben para qué, van para cumplir con el mandato de sus punteros kirchneristas para tratar de influir en los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se sientan presionados y renuncien. Eso no va a ocurrir, no debe ocurrir. Si hay que cambiar miembros de la Suprema Corte, si hay que sacar algún miembro de la Suprema Corte, para eso está el artículo 53 y están los muchísimos diputados que tiene el kirchnerismo para iniciarles el juicio político por alguna de las causales que acabamos de nombrar. Y vamos a repetirla, cuáles son las causales por las cuales pueden ser removidos por juicio político o acusados para un juicio político por la Cámara de Diputados de la Nación. Mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado saber lugar. Para esto necesitan dos terceras partes de sus miembros presentes, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que el kirchnerismo no los tiene. Apenas si está cerca de un quórum, no tiene 2/3 como para acusar a ninguno de los 4 miembros que han quedado, pues eran 5. La jueza Hilton renunció para acogerse a los beneficios de la jubilación porque superaba los 75 años. Quedaron 4. Ninguno de los 4 está incluido en estos términos. Le podrá gustar a un abogado, lo digo porque soy abogado, el fallo que haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero eso no es mal desempeño, es la interpretación que la Corte, el máximo tribunal del país, hace sobre un hecho que se le presenta para juzgar. Acá lo que se está juzgando es la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene juicios muy trascendentes. Ha sido, digamos, exceptuada de ir a juicio oral en algunas causas, pero eso no determina que sea inocente o culpable. Pero todavía hay otros juicios en los cuales va a tener que ir a juicio oral y en el cual podremos observar todos los ciudadanos del país cuáles son los argumentos a favor y en contra de la vicepresidenta de la Nación. Una vez determinada si es culpable, recién entonces entrará a jugar este artículo 53 para pedir su juicio político con los 2/3 partes. Es decir, que es una cuestión, no es una cuestión simple. Mover con una manifestación a la Corte Suprema, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco es una cuestión sencilla, un juicio político contra la vicepresidenta o contra el presidente. Eso no se soluciona en la calle,
se soluciona con la Constitución Nacional. Yo tengo un caso que lo iba a tratar luego, pero vamos a abordarlo. Australia es un ejemplo para el mundo. Australia le niega el acceso al número 1 del tenis mundial, que no quiere vacunarse. Entonces Australia le dice, si no se vacunó, si no cumplió con las normas, con las reglas, y porque usa esa expresión, reglas, las reglas son para cumplirlas todos los ciudadanos del mundo, y los que quieran entrar a Australia tendrán que someterse a las reglas de Australia, sea campeón del mundo o sea campeón de fútbol o presidente de un país. No puede entrar si no ha cumplido con las reglas que establece Australia. Distinto es nuestro país. Hay, digamos hasta se quiere un desprecio hacia las reglas que dicta el Poder Ejecutivo de la Nación. Los casos de las fiestas de Olivos, por ejemplo, los vacunatorios VIP, etc. Pero hay otro antecedente más, otra cuestión más que demuestra que nosotros no sabemos, no queremos cumplir con las leyes, con las reglas, con las disposiciones que adopta el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. El primer ministro de Gran Bretaña está en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque asistió en plena pandemia a una fiesta con más de 25 funcionarios. Ha pedido disculpas, reconoció que hizo mal. Acá, en la fiesta de Olivos, nadie pidió disculpas. Todos no fui yo, fue mi mujer la que organizó, fue ceremonial que organizó. Todos la costumbre de pasar la pelota o la responsabilidad a otro. Pero en el mundo no es así, en el mundo civilizado, en el mundo donde rige la dictadura ocurre cualquier cosa, como, volviendo al caso de la AMIA, en Nicaragua se permitió el ingreso de un ministro que ha sido condenado o está siendo investigado como el autor intelectual y organizador del atentado a la AMIA. Hasta su propio hijo dijo que él, el hijo, participó del atentado a la AMIA y que lo organizó su padre. ¿Qué pasó con ese hijo? Apareció un día muerto, ensangrentado, en un hotel de Arabia Saudita. Pagó con su vida el acusarlo a su padre con la verdad. Ahora resulta que nuestro embajador se fotografía y está con este ministro cuyo nombre no retengo, ni quiero tenerlo, pero es ministro de Irán y ha estado acá en nuestro país organizando el atentado a la AMIA. Es posible que
Un ministro que tiene línea roja, es decir, que está siendo buscado en el mundo para ser detenido y trasladado a la Argentina, esté confraternizando con el embajador argentino. Es posible que el embajador Capitanich, hermano del gobernador del Chaco, no sepa quiénes son los invitados, pero una vez que está en el recinto donde se realiza el acto de transmisión de mando, sabe que ese que está ahí es precisamente la persona a la que nos estamos refiriendo. Debió retirarse, no debió fotografiarse con él, debió retirarse. ¿Qué hace nuestro gobierno con esto? Hace una tibia declaración censurando que no lo hayan detenido a este ministro. El embajador, bien, gracias, seguirá siendo embajador en Nicaragua o embajador al otro lado tal vez. Por algo es hermano de Coqui Capitanich, que fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. El gobierno de Mauricio Macri obtuvo un crédito del Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de pesos, una cifra así. Importante cifra, muy importante cifra. En programas anteriores hemos pedido y seguimos pidiendo. Y ningún diputado nacional, ni siquiera los de Corrientes, por el solo hecho de que forman parte de Juntos para el Cambio, se ha hecho eco de nuestro pedido. Se lo volvemos a pedir a nuestros diputados o a nuestros senadores que le pidan al gobierno de Macri, al ministro de Economía de Macri o al Macri mismo, que le diga al pueblo de la nación argentina qué se hizo con esos 44.000 millones de pesos. El diputado Fernando Iglesias, que habla muy claro, pero no explica, dice que 2/3 partes de ese crédito fueron para pagar deudas del gobierno de Cristina Kirchner que habían tomado los Kirchner, créditos de Venezuela a un 12% y los créditos del Fondo Monetario Internacional son de 5%. Son 7 puntos de diferencia. 3 para vos, 3 para mí, son 6 y 1 para el resto. Pero le pedimos ya ahora al diputado Iglesias
Por supuesto, se lo pido desde Corrientes, desde un programa que ha sido declarado de interés parlamentario por el Senado de la Nación. Le pido al diputado Iglesias, no sé cómo porque no tengo su teléfono, no sé cómo comunicarme con él si no lo hago. Por supuesto que lo hago. Que me diga cuánto fue para pagar eso, ese 2%, cuánto es en dólares. No me obligue a mí a hacer una operación matemática para saber cuántos son, que 2/3 de 44. Es mucho, pero dígamelo. Diga, pagamos tantos pesos, le pagamos para librarnos de ese crédito del 12%. Tantos pesos pagamos para hacer tal otra cosa. Tantos pesos hicimos para otra cosa. Tantos dólares hicimos para viajar. Pero díganos, somos los que aportamos el dinero al gobierno nacional, vía impuestos, vía innumerables cosas. Segundo, díganos a alguien, señor Macri, yo lo voté, las 2 veces lo voté. Yo milité en el Partido Demócrata Progresista, ahora estoy en un partido provincial, el Partido Nuevo, porque me desengañé de algunas cosas. Díganos, señor Macri, ¿cómo pensaba pagar estos 44.000 millones de pesos? Porque cuando yo tomo un crédito, y los tomo en una financiera que me cobra a lo mejor el 90% de interés, 12 cuotas, pero pago el doble. Díganos a los millones de argentinos cómo pensaban que iban a poder pagar esos 44.000 millones de pesos, cualquiera haya sido el destino, si fue para pagar cuentas de Cristina Kirchner, si fue para pagar esta cuenta, si fue para esto, o fue para beneficio de Juan, Pedro o Diego. ¿Cómo pensaba pagarlo? Alguna forma, algo pensó, algo le presentó al Fondo Monetario Internacional. Bien, si es así, que tiene que ser así, ¿por qué no la oposición, encabezada por PRO, el partido de Macri, tiene que tener esa fórmula de pago? ¿Por qué no hacer, en vez de estar discutiendo o esperando que el Poder Ejecutivo presente una forma de pago para sacar al país de esta situación? ¿Por qué no dicen, miren, nosotros creemos, la oposición entera, ponerse de acuerdo y decir, nosotros creemos que este es el camino para afrontar los 6.000 millones de pesos de dólares que hay que pagar en este primer trimestre, con cúspide en el mes de marzo, casi 3.000 millones al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no decirle? Yo le diría, si le debiera al banco, le diría, mire, yo le puedo pagar en 3, 4, 5 cuotas, le puedo pagar porque voy a ahorrar, voy a suprimir el déficit. Pero ¿qué ocurre? Como este es un país de elecciones y cada 4 años tenemos elección
por un error de los constituyentes que sancionaron la Constitución en 1994, de bajar de 6 a 4 años la duración de la presidencia. Antes eran 6 años, y tenemos la historia de los presidentes de 6 años. Fueron buenos presidentes, pero ahora tenemos 4 años, más 4 años de reelección, son 8. Entonces, en vez de 6, tenemos 8, con este agravante. El año que viene, sí señor, señora, el año que viene tenemos elecciones para presidente. Acabamos de salir de la elección de medio término y ya estamos pensando quién va a ser el presidente. Cada partido tiene 4 o 5 candidatos a presidente. Todos se consideran o los consideran candidatos posibles a presidente de la República. Entonces, gobernar y hacer las cosas que corresponden, en las cuales hay medidas ingratas, hay ajustes, sí, va a haber ajuste. Diga Cristina que no, pero va a haber ajuste. Si no, no saldremos de esta. Póngase usted en el camino. Póngase usted y diga, sí, yo cobro tanto, pero estoy gastando más. ¿Y cómo lo voy a solucionar? No, igual. Voy a seguir cobrando lo mismo, gastando lo mismo, acumulado el déficit anterior, y siga el baile total. Alguien va a pagar por esto, y si no paga nadie, mala suerte. Entonces nadie quiere, todos saben, todos, oficialismo y oposición, saben que va a haber que hacer ajustes, va a haber que poner orden en las finanzas del país, pero nadie quiere decir cuáles son. Todos esperan que sea el otro. Yo lo apoyaré o no, y si lo apoyo, apoyo la iniciativa del otro. Entonces el gobierno nacional no dice qué es lo que va a hacer. La oposición no dice qué va a hacer en el supuesto que el año que viene llegue a la presidencia de la nación. Nosotros ciudadanos queremos saber cómo es la cosa. No queremos caer en la posición de Milei de decir que esto está mal. No queremos las medidas de donar sueldos. Con eso no se soluciona el problema argentino. Se soluciona un problema de ego personal o de posicionamiento político nacional, pero no se soluciona el problema nacional. El problema nacional se soluciona permitiendo más exportación, menos impuestos, menos recargo al que trabaja. Yo tengo un caso patente acá, en Corrientes, donde estoy instalado. Una persona que me vio un día en la calle me dice si no tenía un trabajo para él. Le dije que no, que yo estoy retirado en estos momentos. Lo único que hago es mi programa de televisión. Estos días lo he visto a esa persona que consiguió un trabajo en un bar, trabajar anodadamente, correr de una mesa a otra, atender con gentileza. Si todos los supuestamente desocupados, que no son todos los desocupados que dicen las estadísticas,
porque hay muchos que trabajan en negro, hicieran lo mismo, buscaran un trabajo, algo para hacer. Algo hay para hacer, hay mucho para hacer en la calle y en las casas, y en las industrias y en las empresas. Pero hay que tener voluntad de trabajo, hay que tener voluntad de trabajo y de trabajar bien, no solamente tener voluntad de tener un cargo y empezar a pedir licencias, acomodos y demás. En el diario La Nación de estos días, el domingo, en uno de los artículos de opinión, se habla de los docentes. Hacen falta más docentes. Cada vez hace falta más y más docentes, pero docentes buenos, bien formados. ¿Y por qué hace falta más y más docentes? Porque queremos que todos los jóvenes y niños estén bien educados, bien formados. Y además, porque hay muchos docentes, y lo digo con certeza y responsabilidad, hay muchos docentes que, en acuerdo con médicos, y atención los médicos a los cuales defiendo, cuidado, hay médicos que dan certificados falsos para que esos docentes puedan tener vacaciones, licencias, puedan faltar, puedan no concurrir. Esos docentes hay que sacarlos de la docencia. Tienen que irse, están mal formando, están acostumbrando a sus alumnos a que se puede engañar al Estado o a la institución en la cual trabajan. Hay que separarlos. Y a los médicos hay que también pedirles un poco más de responsabilidad. Se descubrió en Buenos Aires ahora un médico que cobraba por su puesto, que cobraba por emitir un certificado que decía que Juan Pérez no está en condiciones de poder recibir la vacuna. Colas había de quienes no quieren, que querían ir a la consulta con este médico. Mal médico. Está detenido. Y hay muchos que deberían estarlo, así como hay muchísimos más, montones que deberían tener un monumento en cada esquina, por su lucha contra el COVID, por su lucha permanente contra la parálisis infantil, por la lucha por los problemas cardiológicos, por los problemas diabéticos, por todo. Hay muchos médicos, el 99% de los médicos son honestos, pero ese 1% debe ser erradicado por los mismos médicos en los colegios médicos, debe ser erradicado. Bien, vamos a otro corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes.
entiendo por qué, siendo Corrientes una provincia eminentemente ganadera, no tiene un frigorífico como la gente. Hubieron muchos intentos. Chiappe padre intentó en el año 50 y tanto un frigorífico en Goya. No anduvo bien. Tuvo que cerrarlo. Apareció entonces Tomás Arias con un frigorífico en Riachuelo. Trabajó un tiempo, no anduvo bien. Pasó a otras distintas manos, no se desarrolló bien. Hasta que aparece un par de chinos, bienvenidos a la Argentina, ciudadanos chinos, bienvenidos a Corrientes. Aparecen un par de chinos para explotar el frigorífico de Riachuelo, ex Tomás Arias. Contentos, una inversión en nuestra provincia. Pero parecería y es necesario que el Banco de Corrientes aclare si es cierto o no y para qué y cómo. ¿Qué posibilidades de repago hay? Porque yo voy a pedir un crédito al banco y me dice, no es posible el crédito al banco porque no hay posibilidad de repago. El banco, como el Fondo Monetario, quiere que le devuelvan la plata, nada más. Se dice, y está en un canal de televisión, que el Banco de Corrientes le dio a 2 ciudadanos chinos, empujados por un exdiputado provincial, le dio 20 millones de pesos para comprar el frigorífico y 60 millones de pesos para evolución. ¿Es cierto? Me parece bien que se apoye, pero ya estamos viendo que el frigorífico el 31 de diciembre cerró y despidió 100 o 200 empleados. Porque dice que no puede exportar los cueros al Paraguay y las menudencias a China. ¿Estaba eso realmente analizado por el banco? De que se podía producirse ese movimiento de exportar, de producir carne para la zona. Hubieron muchos agricultores que empezaron a criar cerdos y ahora se ven que se quedan con los cerdos. ¿Qué pasa a ser como estábamos antes, que el Banco de Corrientes diera 80 millones de pesos? Entonces nos preguntamos, ¿tienen solvencia estos ciudadanos chinos como para ser acreedores de 80 millones de pesos por parte del Banco de Corrientes? Se me dirá que para la compra se dio con hipoteca, ¿sí? Lo menos que podemos esperar.
Ahora, los otros 60 millones de evolución tienen garantía, como nos piden a cualquiera. Ese es el tema. Que hay hijos y entenados. Y eso no puede ser. Puede llegar a ser un cuento chino, como decíamos antes. Hoy ya no es tanto. También hablamos de que hay cuentos criollos. Y cuentos criollos fueron el tren bala de Kirchner de Buenos Aires a Rosario, el avión por la estratosfera que iba a ir desde Córdoba a Japón en 4 o 5 horas del gobierno de Menem, el segundo puente Corrientes Chaco, que lo vemos al gobernador, lo vemos al gobernador del Chaco moviéndose con este tema del segundo puente. El Chaco, cuando fue gobernador Ángel Rosas, sancionó una ley que establecía todo un sistema del segundo puente, un puerto multimodal, y en Corrientes el egoísmo político demoró años hasta que finalmente la intervención federal, que vino para preparar el camino para que un radical sea gobernador, y lo fue, sancionó un decreto ley aprobando todo eso. Pero todo eso fue dejado de lado en el gobierno de Ricardo Colombi, que por un acta acuerdo, que ya tantas veces lo difundimos, una vez más, total, un acta acuerdo en el cual la Dirección Nacional se le entrega a la Dirección Nacional de Vialidad elaborar los términos para el llamado concurso de consultoría para la elaboración del proyecto de la obra Nueva Conexión Física entre las ciudades de Resistencia y Corrientes. El plazo estimado para la elaboración de los términos de referencia es de 4 meses. Bien, pero por un acta acuerdo no se puede dejar de lado un decreto ley que no fue derogado. Y también notamos que suscribe este acto de acuerdo Juan Carlos Basilev Ivanov, que era vicegobernador de Chaco a cargo del gobierno, porque también está firmando esto el jefe de gabinete de ministros Jorge Capitanich y el señor administrador general de Vialidad, ingeniero Guillermo Periotti. Se habla de 4 meses, el plazo estimado para la elaboración. Lo único que tenemos en este acta acuerdo, que lo ponemos también a consideración en la pantalla, y en especial la parte de abajo, señor director, donde dice: en prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad, y está en blanco en qué ciudad se sigue. El día está en blanco, del mes de está en blanco, del año 2014. Entonces, ¿desde cuándo tenemos que tomar en cuenta los términos de referencia que iban a estar listos en 4 meses si se firma
por el gobernador del Chaco, el gobernador de Corrientes, el jefe de Gabinete Nacional y el presidente, el administrador de Vialidad Nacional, firman un acuerdo y están las 4 firmas sin poner ni ciudad, ni día, ni mes. Esto es grave. Primero que le entregamos a Vialidad Nacional para el puente que iba a ser ferrovial. Vialidad nunca hizo un ferrocarril, ni tiró 100 metros de vía. Primera situación. No es válido este acuerdo, porque es inferior al decreto ley y la ley del Chaco, el gobierno de Ángel Rosas. Después tenemos otras perlas dentro de este esquema. Al amparo del presente acuerdo, las partes se comprometen a suscribir convenios de práctica tendientes a garantizar el cumplimiento de lo que aquí estipulado, y se establece la competencia de los tribunales federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por favor. Íbamos a hacer un puente entre Corrientes y Chaco y ponemos como tribunal los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y reitero, ¿es válido? Le pregunto a los escribanos, ¿es válido un convenio que se firma sin poner en qué ciudad se firma, en qué día y en qué mes, como este? Ahí está la parte baja de este convenio. Y ahí empezó año 2014. Estamos en 2022. Cuando todo este proceso del segundo puente comenzó cuando Ángel Rosas era gobernador y en Corrientes era gobierno del Partido Nuevo. Entonces, ahora, en mi criterio, el Chaco no tiene mucho interés en este puente, que va a ser carretero, por eso lo hace Vialidad. No va a ser ferroviario, ferrovial. Y le pido a todos los que hemos bregado por un puente ferrovial que abandonemos la idea del ferrovial. Ya está definido por un gobernador de Corrientes que el puente lo va a hacer Vialidad, con lo cual se descarta que va a ser vial. Y es vial. Lo que sabemos hasta el momento es que el proyecto es de 4 manos vial. Entonces, cuanto más insistamos en decir no, queremos que el puente sea ferrovial, estamos retrasando, dando argumentos a aquellos que no tienen interés directo en el tema del segundo puente. Que el segundo puente vial o ferrovial no tienen interés. El Chaco está en el territorio, nosotros somos la isla. ¿Hasta dónde va a beneficiar al Chaco el puente, el segundo puente? El gobernador del Chaco, nuestro conocido Coqui Capitanich, habla de activar, que estuvo con el ministro de Obras Públicas de la Nación, para hablar del segundo puente. Y después dice,
Y después viene 4 o 5 elementos. Habla de un segundo acueducto que va a tener en el Chaco 512 kilómetros. La pavimentación urbana de la avenida 9 de Julio, en la conexión interurbana Barranqueras Resistencia, la avenida Edison, la pavimentación de Fontana. Pongámonos de acuerdo. ¿Tiene esto algo que ver con el segundo puente? No. Entonces separemos, estimado Coqui, o hacemos la gestión por el segundo puente y nos centramos en eso, o hacemos la gestión, o hace el Chaco la gestión por estos otros puntos que usted bien señala como necesarios para el Chaco. Yo no le quito trascendencia a eso, pero sí me voy a un ministro de Obras Públicas que tuvo usted durante este gobierno en el que tuvo que ir a ser jefe de Gabinete Nacional. Cuando le planteé que Corrientes necesita con urgencia el segundo puente de esto hace, estamos hablando del año 2012, 2013, este programa tiene 21 años, y le dije la necesidad, porque resulta que atraviesa la avenida 3 de Abril para ir al puente, y los camiones que pasan, que vemos pasar día a día. Ese ministro de Obras Públicas del Chaco, cuando yo le planteo la necesidad, la urgencia en el puente, por este motivo, que es evidente, los camiones que pasan por el centro, ya antes se hablaba de las 4 avenidas en Corrientes, hoy hay que hablar de las 8 avenidas o de 4 avenidas mucho más lejos. Me dijo lo siguiente: mire, doctor, el problema que ustedes tienen con la avenida 3 de Abril y el acceso es un problema de la ciudad de Corrientes. Resuélvanlo ustedes. No me lo vincule al segundo puente. Esa es la concepción que tiene el Chaco. Arreglémonos con lo que tenemos, hagamos el segundo acueducto, el pavimento urbano de la avenida 9 de Julio, la avenida Edison, una conexión Barranqueras Resistencia, y se lo trata de poner dentro o acoplado al segundo puente. El segundo puente es el segundo puente y sus accesos, y nada más. Cuando pide Capitanich que cuando el 4 de febrero vaya el presidente Fernández, aquí voy a hacer un paréntesis, a quien le pido: señor presidente Alberto Fernández, doctor Alberto Fernández, usted es un hombre de derecho, usted es profesor universitario, o fue profesor universitario. En algún momento tiene que terminar con la humillación a la que está siendo objeto por parte de la vicepresidenta de la Nación. El país lo va a acompañar porque el país quiere soluciones, quiere un líder, no quiere alguien que tenga, como dice la vicepresidenta, la vicepresidenta dice que la lapicera la tiene Alberto Fernández, pero ella no le dio tinta a la lapicera, es decir, que la tiene como tengo yo esta virome, en la misma
el mismo efecto. Entonces, cuando se va ahora a China, nos acoplamos al pedido de Coqui Capitanich, gobernador del Chaco, para que trate el tema de la financiación del segundo puente con sus accesos de un lado y del otro. Capitanich, en todas estas que hemos resumido, no habla una palabra de Corrientes. Y Corrientes, señor gobernador, hace tiempo que guarda silencio sobre este tema del segundo puente. ¿Es que usted cree que este es otro cuento de que vamos a tener algún día el segundo puente? Tal vez yo ya no lo llegué a ver, pero nadie me quita la satisfacción de estar peleando por el segundo tiempo desde varios años atrás, desde antes que se firme este acuerdo sin mes, sin fecha, sin ciudad, por parte del gobernador de ese momento, 2014, Ricardo Colombi. Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Es indudable que con estos calores estamos sufriendo problemas de electricidad. La DEPEC no está dando abasto. Vamos a poner a consideración ustedes lo que ocurrió cuando Macri era presidente y Ricardo Colombi el gobernador. Señor director. Trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional, pusimos en marcha el plan de obras más ambicioso de la historia de Corrientes. 7.500 millones de pesos de inversión. En Capital, cambiamos de cuajo la DEPEC para brindar un servicio mejor. Bien, no hace falta explicar más. Todos estamos sufriendo cortes totales o cortes parciales. Y esperemos que para el próximo programa la cosa sea distinta. Pero hay que poner manos a la obra. Si no alcanza con Yacyretá, habrá que comprar grupos electrógenos. Será hasta el próximo programa.